Cordial saludo, amigo estudiante de la Biblia. Qué bueno que estés abriendo este video y le invito para que nos acompañe hasta el final con una temática muy interesante que le vamos a llamar 37 puntos de fe y de vida, los cuales tendremos varios invitados y nos compartirán de sus conocimientos. Por eso, entonces le invito para que usted saque su Biblia, compare los versículos que allí se mencionan y podamos disfrutarla muchísimo. Así que, entonces vamos con el primer tema y estamos a cargo de el pastor Humberto Avellaneda. Así que, pastor, bienvenido con la temática. Roca de los siglos, tú eres mi esperanza. Cuando el turbión pase, me darás bonanza. Muy bien, es un gusto poderles saludar en esta ocasión. Hoy vamos a mirar acerca de las Sagradas Escrituras y vamos a analizar a través de la palabra de Dios la autenticidad de la Escritura. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en primer lugar, y que el autor también es Dios y que Él usó algunos instrumentos humanos para que a través del Espíritu Santo ellos fueran inspirados directamente de Dios y pudieran también entonces dar a conocer el mensaje que venía del cielo. Y yo quiero que miremos un texto bíblico que está en 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 19, que nos dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual habéis de estar bien atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Es comparada como una luz, como una antorcha, como algo que alumbra en el lugar oscuro de este mundo que está en tiniebla, y poder entonces tener la palabra de Dios que alumbra el camino. Y hay otro texto que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Querido amigo, aquí encontramos que la Escritura toda es inspirada por Dios. Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, contiene declaraciones que nos revelan los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Las profecías ya cumplidas son una prueba del origen divino, y por eso en el libro de Isaías, podemos ir nosotros al libro de Isaías, encontramos que allí hay una de esas pruebas de las profecías cumplidas. Isaías capítulo 46, si veamos el versículo 9 y 10, que nos dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí encontramos entonces cómo el Señor nos habla de esas profecías, que cómo se han ido cumpliendo, cómo se ha ido mostrando que el cumplimiento de esas profecías muestran la autenticidad de la palabra de Dios. Y la Biblia es un libro precioso, y aparte de eso también es una inspiración divina, en el cual la palabra de Dios es también el libro sagrado de la cristiandad, podemos decir. Fue el primer libro impreso también, y hasta el día de hoy es el número 1 en publicaciones, prácticamente en todos los idiomas conocidos y la mayoría de los dialectos. Este volumen, como es la Biblia, también es llamada
la palabra de Dios y es una colección de libros, por eso es Biblia, que viene del griego, también biblos, que significa libros. Y es así como en la palabra de Dios contiene ahí encerrado 66 libros. En un libro hay allí 66 libros y escritos aproximadamente por 35 autores a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años. Además recibe ese calificativo de Sagradas Escrituras y es una forma como se describe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acerca de las Sagradas Escrituras que existían en el Nuevo Testamento, las Escrituras. Y veámoslo a través de un texto bíblico que el Señor Jesús nos habla. En el capítulo, vamos a mirar, el capítulo 21 de Mateo, y miremos el versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué interesante, el Señor Jesús dice aquí, ¿nunca leíste las Escrituras? Entonces, la Biblia es mencionada en el Nuevo Testamento por el Señor Jesús como las Escrituras. Estas Escrituras se encontraban a su vez divididas en 3 secciones de acuerdo a la descripción del Salvador, que también está allí registrado en el libro de Lucas. Cuando miramos el libro de Lucas, encontramos que está la división de esa escritura del Antiguo Testamento. Veamos Lucas 24:44, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, estaban divididas en 3 partes. La ley de Moisés, los 5 libros que escribió Moisés, los profetas, todos los libros proféticos, pero también están los salmos. Es la forma como se divide entonces el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, con excepción de algunos de los partes en arameo. Tiene 39 libros escritos por aproximadamente unos 30 autores de diferentes edades o tiempos diferentes. Algunos libros fueron escritos por diferentes autores, mientras otros un solo autor. El nombre del Antiguo Testamento se haya usado muchas veces en el Nuevo Testamento, hablando de las Sagradas Escrituras, de aquello que estaba escrito antes, desde aquellos momentos cuando los profetas pudieron escribir en rollos, en diferentes épocas. Pero miremos ahora algo interesante. Podemos hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda gran sección de las Sagradas Escrituras. Contiene 27 libros y está escrito aproximadamente por 9 autores diferentes que escribieron generalmente en griego. Esta parte de la Biblia también se encuentra dividida en 3 grupos diferentes, que son los libros históricos, epístolas y profecía. Así como se divide el Antiguo Testamento, también lo podemos dividir en el Nuevo Testamento. Todos los libros se escribieron después de la muerte del Señor Jesús, pero la sección se inicia con su nacimiento y concluye con la restauración de la tierra nueva, el cielo nuevo. Y como ya le he dicho, hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que nos habla de
del Antiguo Testamento y que fueron usadas por muchos de los apóstoles. Por ejemplo, podemos mirar Hechos capítulo 2, podemos mirar el versículo 14, la palabra de Dios. Entonces Pedro, puesto en pie con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras, dijo el apóstol. Pero luego el versículo 16 dice: mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y si miramos el versículo 25 también podemos contemplar lo siguiente, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es así como podemos mirar cómo en el Nuevo Testamento se cita, los apóstoles citaron varias veces, no solamente varias veces acerca de la escritura del Antiguo Testamento. Y muchas de ellas dijeron como está escrito, o como dijo Moisés, o como dijo David, o como dijo el profeta Joel. Y así encontramos muchas partes de la escritura en la cual se nos presenta cómo ellos toman parte del Antiguo Testamento para dejar también que sus palabras se confirmaran también a través de esa escritura. En el Nuevo Testamento se encuentran 263 citas directas y 370 alusiones de los pasajes del Antiguo Testamento. Así de que esto nos confirma entonces que es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios y toda la escritura es inspirada, porque no solamente debemos creer en el Nuevo Testamento, sino que también es inspirado. El Antiguo Testamento nos trae muchas lecciones importantes para nosotros en nuestro tiempo. Así de que eso es lo que podemos notar en estas declaraciones mostradas así en diferentes partes de la escritura. La principal, podemos decir, particularidad de la Biblia es que la convierte en un libro sagrado. Lo podemos sintetizar en Lucas 8:21. Vamos a mirarlo. Entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, estas fueron las palabras que el Señor Jesús dijo, que hablando de la palabra de Dios. Y habla no solamente de oír la palabra de Dios, sino también hacer la palabra de Dios. Otro atributo divino fundamental se encuentra en Timoteo 3:16, que ya lo leímos al comienzo, que decía: toda la escritura es inspirada por Dios. El mensaje es íntegro. La Biblia es de origen divino en todo su contenido, no solamente en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, sino todo. Y también el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto es lo que nos muestra acerca del texto bíblico. Las Sagradas Escrituras fueron escritas por seres humanos, pero fueron reveladas directamente por Dios. Y por eso dice: los santos hombres hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras se escribieron con un propósito muy concreto también. De acuerdo a Romanos 15:4, podemos leer Romanos 15:4 cuando dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por su paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron las Sagradas Escrituras? Para nosotros, para nuestra enseñanza.
Es interesante para que tengamos esperanza. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de tristeza, de dolor, pero cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, podemos encontrar en ellas mensajes maravillosos, mensajes de esperanza, de consolación, mensaje que nos renueva, nos fortalece. Y yo quiero invitarles para que podamos no olvidar todos los días poder leer las Sagradas Escrituras. Y hay mucho en los evangelios, los salmos, los proverbios, tienen mucho mensaje maravilloso para nosotros. Y la aceptación de las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, como la verdad suprema, la convierte al mismo tiempo en máxima autoridad. Y por eso en el libro de Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Esa era la forma de hablar el Señor Jesús. Y es eso la palabra de Dios para nosotros. Cuando nosotros la leemos encontramos que ella nos habla a nosotros y tiene autoridad esa palabra, tiene vida esa palabra. Y en el libro de Hebreos, es el capítulo 4 y el versículo 12 también nos dice el mensaje que trae allí, la palabra de Dios dice, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Así de que esa es la palabra de Dios para nosotros también. El Señor Jesús pronunció una bienaventuranza y yo quiero que la leamos allí en el texto bíblico cuando dice Lucas capítulo 11 y versículo 28. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es interesante para nosotros, querido amigo, que podamos conocer de la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza. ¿Quiere ser usted bienaventurado? ¿Quiere ser entre aquellos que la palabra de Dios dice, bienaventurados los que oyen la palabra? Pero yo quiero invitarles en este momento también, no solamente para oír la palabra, sino también para aceptarla en el corazón, para vivirla también en su vida y hacer de la palabra de Dios ese libro precioso que pueda edificar, que pueda construir nuestra vida, que pueda llevarnos a un crecimiento espiritual y que pueda llevarnos también a una preparación para ir al cielo. Porque la palabra de Dios, como ya he dicho, trae mensajes no solamente de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, sino que muestra profecías de lo que irá a acontecer al final de la historia de este mundo. Y si usted quiere saber acerca de lo que irá a suceder al final de la historia, solamente puede ir a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, puede abrir las Sagradas Escrituras y allí va a encontrar entonces el mensaje que habla para el final de la historia, lo que iría a suceder al final de este mundo y cómo también hay un mensaje de salvación para nosotros. Así que yo le invito para que usted pueda estar preparándose y confirmando esa palabra en su corazón. Dios pueda bendecir también este mensaje y gracias por escucharme. Espero que usted pueda también ser bendecido con ese mensaje que hemos escuchado en este momento. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos. Gracias, Pastor Humberto Avellaneda, por habernos dirigido en esta temática tan importante como es el tema de las Sagradas Escrituras, lo cual hace base de la vida de todo cristiano. Así que muchas gracias y también muchas gracias a usted por estar allí atento, escuchando y compartiendo y comparando cada uno de los textos bíblicos. Así que le invito para que deje un comentario, para que nos siga a través de las redes sociales y pueda estar atento a los próximos videos y suscribirse en nuestro canal.